Bendecido el Todopoderoso en esta hora. Engrandezco en gran manera su magnificencia y poderío y amor para con todos nosotros. Bendecidos todos en el mundo, los que por misericordia del Señor nos permite oír sus palabras, pidiéndole al Eterno para que todos podamos escucharlas. En esta hora entramos en continuidad con los temas que traemos sucesivamente. Tema en continuidad del jinete del caballo negro, parte 9. En el subtema Judas y las 30 piezas de plata. y el contexto de Revelación 6:6, Salmo 41, verso 9. Salmo 41, verso 9. Dice así el texto sagrado: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El texto que traigo para continuar con esta enseñanza de parte del Todopoderoso para nuestra edificación. Orando pues todos en el mundo para que las palabras del Eterno corran y sean glorificadas en su poderosísimo nombre, y su verdad poderosa resplandezca en medio de las enseñanzas tenebrosas, y solo prevalezca su luz admirable en todo el mundo. Damos inicio, pues, a esta enseñanza en el nombre del Eterno. El salmista David escribió este salmo. Tremendo, importantísimo leerlo todo. Lo escribió en un momento de angustia y tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque estas palabras de este salmo, literalmente, estaban de parte de David como una queja sobre su hijo Absalón, cuando se le volvió adversario. Y para contextualizar un poquito y ampliar este punto, segunda de Samuel 15:12, también envió a Absalón por Aitopel, gilonita, del consejo de David, a Gilo, su ciudad, mientras que hacía sus sacrificios, y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalón. Absalón, hijo
de David se volvió contrario, le volvió adversario a su padre. Y esta profecía que fue escrita por David en su angustia y en su dolor por la adversidad de su hijo, de pronto él no sabía que eso iba a ser unas palabras proféticas que iban también a enfocar a un futuro, a un personaje que se iba a levantar en adversidad contra su maestro. Por eso en Absalón está en un paralelo con Judas. Se levantó contra su maestro. Entonces, y él expresa las palabras: el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, en quien yo confiaba, alzó contra mí el calcañar. El calcañar es la parte posterior de la planta del pie. En todo sentido, para hacer algo, para caminar, hay que levantar el pie. Entonces quedó esto proféticamente establecido. Por eso entonces ahora traje ese punto, porque lo que pasó a David con su hijo Absalón, persona a quien amaba en gran manera y que comía a su mesa, lo mismo fue también con Judas. Y el Señor en Mateo 26, 50, dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a quién vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y Juan 6, 70 dice: Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Acá el Señor, expresando las palabras de que él mismo había escogido los 12, pero dijo: uno de vosotros es diablo. Y dice: y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Diablo quiere decir también adversario. Lo que el Señor estaba expresando acerca de Judas, al decir que era diablo, estaba diciendo: es adversario, es contrario, es mi enemigo. Todavía no estaba diciendo: tiene al diablo, tiene a Satanás, sino que estaba diciendo: es diablo, es adversario,
es contrario a toda esta obra. Es lo que estaba expresando el Señor. Porque a las palabras que siguen, en el verso 18, vuelve el Señor y lo confirma: no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora sí, salto al verso 26. Respondió Jesús a aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En la controversia entre los discípulos de quién era aquel que le iba a entregar, y Pedro instándole a Juan para que le preguntase porque era el apóstol amado, Juan se acerca al Señor y le pregunta que quién era. Y el Señor le dice: a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Este punto del pan mojado, muy pocos pues han hablado, o casi nunca, pues nos explicaron, los que nos han enseñado, nos enseñaron o nos formaron, de pronto no tuvieron el entendimiento, la revelación para hablarnos sobre esto. El Señor dice: el que come pan conmigo. David dijo de su hijo Absalón: el que de mi pan comía. Teniendo en cuenta los dos paralelos, porque es importante ir uniendo las fichas de la revelación y el entendimiento en el Señor para continuar creciendo. Esto tiene del pan mojado tiene una connotación histórica y tiene su interpretación. El pan que se queda remojado es llamado pan mojado o sopa. Es señal de gran honor que dos amigos mojen en el mismo plato y mayor marca de respeto que uno moje para un amigo y le presente el pan mojado. Por eso, lo que leímos ahora en Mateo 26:50, cuando el Señor fue a ser entregado por Judas, el Señor le dice amigo. Ya no le dice mi hermano, no le dice apóstol o discípulo, amigo. Se dirige el Señor. Entonces esto es una señal de gran honor que dos amigos mojen en el mismo plato y mayor marca de respeto que uno moje para un amigo y le presente el pan mojado.
también significa, según transcurrían los días, el pan se iba endureciendo y ya no resultaba tan apetecible. Es por ello que se mojaba para poder comerlo. También en la antigüedad era costumbre judía mojar el pan en caldo o vino para ofrecerlo a los huéspedes. Mire, algo tan sencillo que de pronto nunca nos han hablado, pero tiene su desenlace de enseñanza, de revelación y de entendimiento para todos nosotros. Lo que vemos es que ya el Señor no estaba tratando a Judas ni como discípulo, ni como apóstol, sino que se estaba dirigiendo a él como un amigo, o según la tradición judía, como a un extranjero. Entró ya de parte del Señor para este apóstol la clasificación de que no pertenecía más a su orden, a su reino, a su mesa, porque se dirigió a él como un amigo o como un extranjero según la tradición judía. Tremendo. Y hay algo importantísimo. Y es que en Juan 6, cuando muchos discípulos seguían al Señor, y el Señor les empezó a hablar fuertemente, y muchos empezaron a ir, se fueron yendo, dice que muchos de sus discípulos se fueron y ya no caminaban con él. Pero lo tremendo es que Judas sí se quedó ahí. Judas se quedó. Continuó participando de la gloriosa presencia del Maestro, de sus gloriosas enseñanzas. Siguió sentándose a la mesa. También estuvo entre los 12 que fueron lavados los pies. Él estaba allí. Participó también de aquello, como puede estar ocurriendo en el día de hoy, que muchos no se van, se quedan queriendo participar de la mesa, pero ya hay una clasificación de parte del Señor, como fue con Judas, al darle el pan mojado, pan tipo de la palabra, pero ya un pan que tiene su representación tipológica, al mojarlo, ya entra en otra función, como se atendían a los amigos y como se atendían a los extranjeros. Esto me lleva a un pensamiento por allá cuando un pueblo, en los tiempos de Josué, le dio mucho miedo del pueblo del Señor y se disfrazaron con harapos, odres donde llevaban el vino viejo y un pan viejo, y se presentaron con esos presentes a Josué para engañarlo. Y fue engañado porque hizo pacto con ellos. Ahí llevaban panes viejos. Ese pan viejo
Y ese pan mojado ya no representa la palabra pura del Señor, sino la palabra contaminada. Ya en una sopa. No especifica la Escritura si el Señor mojó el pan en vino o lo mojó en agua. Solo nos dice el verso 26, a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, Iscariote significa hombre de Queriot. Como Queriot estaba al sur de Judea, Judas Iscariote parece haber sido el único que no procedía de la región de Judea. Hombre de Queriot. Porque ya la definición de Judas, su significado en paralelo con Judá, que también eso tiene toda su representación tipológica. Ahora sí continuamos. Verso 27 de Juan 13. Y tras el bocado, Satanás entró. Miren, amados. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Y esto me lleva a Juan 13:2. Dice, y la cena acabada, como el diablo ya había, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Testifica la Escritura que el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. O sea, ya estaba la semilla maligna dentro de él, pero el enemigo entró, fue tras el bocado del pan mojado. Y tras el bocado Satanás entró en él, se metió directamente en Judas, todavía no lo había hecho, pero era un conductor de su simiente, era un conductor de su semilla. Pero el posesionamiento completo fue cuando entró a través del bocado del pan mojado. Y tras el bocado Satanás entró. Verso 30. Como él, Judas, pues hubo tomado el bocado, salió. Y era ya de noche, total oscuridad. Y ahí, cuando dice el verso 31, entonces como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. El Señor señala al adversario con el pan mojado. Se lo da a Judas. Y tras el bocado, Satanás entra y se posesiona en el corazón y todas las entrañas de Judas. Y ahí es cuando el Señor le dice, entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche.
Entonces, como él salió y dijo, viene las palabras del Señor Jesucristo, de su glorificación como el Hijo del Hombre, que nos está mostrando entonces que el enemigo se introduce a través de palabra contaminada, a través de palabra contaminada se introduce. Así como en el principio fue con palabra que engañó a Eva y se posesionó en el ser humano, así pasó también acá en el Nuevo Testamento con Judas, entrando en el bocado, cuando hubo comido el bocado, Judas, Satanás se posesiona. Así el enemigo se ha posesionado en el mundo entero a través de pan contaminado, o duro, o viejo, o mohoso, o mojado, como una sopa, que era lo que se le brindaba a los extranjeros y era la señal de amistad hacia un amigo, porque el Señor estaba mostrando de que Él como amigo estaba quebrantando aquella fidelidad, aquella sinceridad que era la atención para un amigo, mojar el pan en el mismo plato. Y por eso dice, el que de mi pan comía, la profecía lo decía, hablando David de su hijo Absalón, que se volvió transgresor, que se volvió adversario contra él, e igualmente Judas con el Señor, e igualmente en el día de hoy todos los que estén quebrantando ese amor, esa amistad, allí ya el Señor no lo estaba tratando ni como discípulo ni como apóstol, sino como un amigo, de amigo a amigo, y como a un extranjero que se atendía con todo el amor del mundo. Por eso cuando Judas le va a entregar, le dice amigo. ¿A qué vienes? Y en los otros evangelios hay otras expresiones. Amados, por eso es importante el pan vivo que descendió del cielo. Es un pan sin contaminación. Puede decir alguien, pero es que el hermano se está extralimitando o algo, pero no. Porque allí dice que el mismo Cristo le dio el pan. Pero es que el maná en el desierto también lo dio el mismo Dios. El que servía para comer día a día. Los que no cumplieron y desobedecieron y tomaban para el otro día. Era el mismo pan, el mismo maná que había sido enviado del cielo, pero ya no con ninguna eficacia. Para los que ya guardaban y no habían obedecido lo establecido referente a aquello. Ya el pan vivo del cielo es la palabra del Señor, que es espada y que es espíritu y que es vida. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a través de todo esto que ocurrió, que fue una amistad quebrantada,
una amistad pisoteada por un ser que comió a la mesa del Señor y que levantó su calcañar, o sea, levantó su pie y cambió toda la estructura de su nuevo caminar, de su nuevo andar. Por eso es que la palabra dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La profecía dice que él, que estaba en mi paz, participaba de mi paz, mientras que se anduvo con él, participó de esa paz, gozó de esa paz. Pero pudo más la transgresión, la avaricia, la codicia, el engaño, pues asimismo estaba establecido en la profecía, en el Antiguo Testamento. A causa de esta amistad quebrantada es cuando el Señor, en el verso 34, el Señor les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De lo más profundo de la presencia entrañable del Señor salió este mandamiento, expresado con mucho dolor, porque había una amistad quebrantada, pisoteada por un ser que se dejó minar por el enemigo. A través de ese pan mojado, contaminado, en el cual entró y se posesionó. Gloria al Señor poderoso. Es para reflexionar en esta hora, amados, porque todo lo que sea en oscuridad y sea negro pertenece al jinete del caballo negro de revelación. Nos veremos en continuidad, pues, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y bendiciones para mi hermana Carmen Castañeda, hermano Jesús María Villada, Noelba Castaño, Belu González y José Ábalos, y otros amados que lo están viendo y otros que lo verán. Y compartamos con nuestras familias, compartámoslo en nuestras páginas. Permitamos que la palabra del Eterno corra y sea glorificada, y doblemos rodilla para que el enemigo no se meta o se introduzca en las redes y obstruya la palabra del Señor. Que el poder del Altísimo en esta hora, la autoridad poderosa del Señor, reprenda a todos los malignos. Que su unción poderosísima consuma los yugos que hayan en nuestra vida y en el mundo entero, y que su verdad poderosísima corra y las enseñanzas llenas de tinieblas desaparezcan de todos los sentidos de los seres humanos, y los ministerios seamos purificados con un pan nítido, puro, vivo,
fuego que procede del mismo cielo del Eterno. Bendiciones para todos y victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nos veremos en continuidad. Dios les guarde.